Cuba, ese país que por más de 65 años ha estado sometido en garras de un gobierno comunista que solo ha repartido miseria, división, muertes, lágrimas, sufrimiento y el exilio de toda su juventud y todo aquel que con cualquier edad puede lograr salir de esa isla cárcel. Cuba, un país donde hace pocos días se ha oficializado el hecho de que tú en el siglo XXI no puedes tener servicios de corriente eléctrica en tu casa de manera habitual, ya que a través de una ley ese gobierno ha dispuesto que él tiene el derecho de mantenerte sin servicio eléctrico por al menos 72 horas, documento que condiciona que si tú protestas por el hecho de no tener servicio eléctrico, pues tú estás atentando contra la ley. Cuba, un país donde más del 50% de las familias se quedaron sin sus jóvenes, que se tiraron al mar, que salieron a cruzar la selva, que se montaron en un avión, que salieron de prostitutas, que salieron por cualquier vía, porque lo importante en Cuba es salir de Cuba. Cuba, ese país donde muchos viejos que sirvieron a ese gobierno asesino hoy son desamparados absolutamente. Cuba, ese país estandarte de la medicina en el mundo, ese país que brindaba servicios de médicos, ese país que vendía vacunas, ese país que hoy no puede garantizar ni en un 0.01% la salud pública a sus habitantes. Cuba, ese país donde los hospitales son nidos de cucarachas y roedores. Cuba, ese país que no está en la lista de uno de los primeros más miserables de este mundo, por dos razones. La primera, porque no hay estadística fiable en Cuba. Y la segunda, porque en gran medida comen gracias a lo que se les envía desde este país. Pues en el día de mañana, Miguel Díaz-Canel, el presidente del Partido Comunista de Cuba, porque presidente de Cuba no es, porque ni siquiera fue electo jamás por ni un solo cubano, pues ha organizado, no convocado, organizado una marcha del pueblo combatiente en contra de las medidas coercitivas de los Estados Unidos hacia Cuba, en contra de ese bloqueo con ese discurso oxidado, porque ya no hay nadie sobre esta tierra que tenga dos dedos de frente que no sepa que ese bloqueo no existe. Argumentando además que el presidente Biden no cumplió sus promesas de campaña y recrudeció las medidas económicas contra Cuba, y argumentan una lista que da risa. Da risa sobre todo porque sabemos perfectamente que lo único que el gobierno de Biden ha hecho durante estos 4 años es refrescar a la isla, permitiendo la salida de todos aquellos inquietos que encontraron alguna manera de escapar y que eran en gran medida el potencial de explosión de otro 11 de julio en la isla clamando por libertad. Pero además de eso, gracias a toda esa invasión de cubanos que ha recibido este país, pues también se han refrescado el envío de remesas a la isla, lo cual indiscutiblemente, lo entiendas tú o no lo entiendas tú, sostiene y le da oxígeno a ese gobierno fascista. Pero lo más simpático de la noticia que acabo de leer en el Tribuna de La Habana, por supuesto, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, como son absolutamente todos los medios de prensa en la isla, pues dice que la marcha representará a Cuba
y que la hará la ciudad de La Habana, que es la más gusana, la más anticomunista que tiene ese país. Pero para que se escriba con letras mayúsculas el descaro del señor Díaz-Canel, cuestión que a mí no me extraña en ninguna medida, y a ti, cubano que vives en la isla, tampoco, por mucho que te calles. Pues tú que has estado sin corriente, ayer, antier, hoy, probablemente mañana, y que quizás puedas ver este video dentro de una semana, si tu internet con subida de precio te lo permite. Tú has estado sin corriente porque ese país no tiene petróleo para echar a andar las plantas generadoras de corriente. Pero para la marcha sí hay petróleo, para la marcha sí hay gasolina. En los cupés no hay gasolina para que tú compres, porque toda esa gasolina que está reservada se le va a poner a los ómnibus escolares de cuanta beca haya en Ciudad de La Habana y en las provincias periféricas. Van a montar a tus hijos, a los tuyos, sin tu permiso, sin tu consentimiento y de manera obligada en esos ómnibus. Van a dejar en esos ómnibus trancadas las pertenencias de esos chiquillos para obligarlos a que transiten por la marcha completa. ¿Ok? No le van a dar su mochila, no le van a dar su escoba, su cubo, su maleta o lo que traigan de esa beca. La van a dejar encerrada en los ómnibus para garantizar que no se vayan antes de terminar la marcha. Entonces tú, que no eres cubano, tú que aplaudes ese sistema porque alguien te dijo que era lo más bonito del mundo, cuando tú veas los videos que en muy buen ángulo van a estar grabando mañana y veas todas esas caras jóvenes, que sepan que son niños obligados, con uniforme o sin uniforme, porque quizás son tan descarados que les pidieron que llevaran ropa de calle. Que sepas que no hay ni un solo joven, ni uno solo, que fuera de manera voluntaria a esa marcha. Que sepas que no hay ni un solo joven que tenga la convicción de defender a ese gobierno que los mantiene en total humillación y en total miseria. Que sepas que toda esa gente que vas a ver transitando en esa marcha, más del 80% van obligados por alguna razón. Y el otro 20% pues va porque son tan inmorales que todavía sobreviven bajo las prebendas de ese sistema. Así que también van obligados. Amaré leerte, como siempre.